So we are in the whole topic of team. Estamos de todo el tema de equipos. And we spoke about the basic things in a team. Y hablamos de los temas básicos de un equipo. And because we have not the normal pattern of training. Como nosotros no tenemos como el patrón normal de entrenamiento. Only we trained in the morning and in the afternoon we did outreach. Solo nos entrenamos en la mañana y por la tarde hacemos salidas. Now it's ongoing the whole day training. Ahora nos toca hacer todo el día entero de entrenamiento. I understand very much that you are tired or entiendo que estén cansados y todo eso, pero es lo que tenemos. even it's too much or boring. Yeah. Quizás es demasiado, es aburrido, pero bueno. But anyway we go on. De cualquier forma vamos a seguir así. We have only this setting, so that we have no chance to escape. No tienen oportunidad de escapar de lo que hay. So now I would like to some thoughts how to build the team. Voy a dar algunas ideas sobre cómo construir un equipo. You know, there is like different ways how the real forming of the team, how people come together for a team. Hay como algunos principios de cómo las personas se juntan para formar un equipo. So one form is una forma es that one person, que una persona, maybe like a dynamic person, a visionary person, que sea una persona que sea dinámica o uno más visionario, is calling, es el que llama, hace un llamado other people, a las otras personas. These people are often people with a vision, with leadership, gifting, maybe in a context, in a dynamic context, and then they like to call others and form the team. Son personas con visión en un contexto dinámico y ellos quizás tienen el deseo de llamar a otros para formar un equipo. Maybe such a person like Julio or somebody an active visionary person and then calls a team. Quizás una persona como Julio que es una persona activa y con mucha visión y quiere formar un equipo. And then others join in, you know. Y entonces otras personas se juntan con él. So that's one common way. Esta es una forma común de cómo formamos equipos. So Barnabas, como Bernabé, he was going and calling Paul. Él iba y empezó a llamar y llamó a Pablo. So that is another way. Pero también hay otra forma. So there is that we have a team and people join in this team. Tenemos un equipo y hay gente que se une a nuestro equipo. And then out of this team, you multiply team out. Y de este equipo empiezas a multiplicar en otros equipos. So that's another like basic way how you form a team. Esta es otra forma básica de cómo puedes formar un nuevo equipo. You join in. Tú te unes a un equipo. In new people. Unes personas nuevas a un equipo que ya existe. So it's an existing team. Es un equipo que ya existe. Like on the second mission trip. Como en el segundo viaje misionero. When Paul was walking. Cuando Pablo iba caminando. So it was like a small team. Era como un equipo pequeño. Paul and Silas. Pablo y Silas. And I think Titus also. Creo que también estaba Tito. But here it's not so clear. Pero no está muy claro si estaba o no estaba. We read later on that Titus was going to Corinth. Leemos después que Tito fue enviado a los Corintios. 2 times we read in the letter of the Corinthians that Titus went to Corinth. Podemos leer 2 veces en esa carta a los Corintios que Tito fue. So that is the second mission trip. Y este es el segundo viaje misionero. So I think Titus was part of the team. Así que yo creo que Tito estaba en el equipo. So on the way, en el camino, they added Timothy. En el camino ellos añadieron a Timoteo. And then later on, y después, they joined in Luke. Ellos añadieron a Lucas. And later on, y más adelante, Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila. So that was a team. Esto era un equipo. And they joined people in. Ellos fueron incluyendo gente. And maybe later on,
Y más adelante On quizás, the third mission trip, en el tercer viaje they misionero, sent them out lo as fueron, teams. lo fueron enviando a ellos como equipos. So that is how a team forming can happen. Esto es como puede pasar que se fueron One person is calling, una persona llama a otros, or there is an existing team and you call people to the team and then multiply them out, send them out. ya tienes un equipo y llaman personas dentro del equipo y entonces luego tú los envías. Yeah, the sending is easy here. La parte de enviar es fácil aquí. So this team here, Este equipo de aquí, the existing church can send them out. una iglesia existente los puede enviar a ellos. Antioch was sending them out. Antioquía estuvo enviando hacia el equipo, primer equipo. Even fuera. here is the same. Incluso aquí es lo mismo. They have a small team Tenemos un equipo pequeño and yeah, the team is sent out. y el equipo está enviado. But there is a third way. Hay una tercera forma. So often teams start by a spontaneous decision, you know. Algunas veces los equipos arrancan por decisiones espontáneas. Some friends Algunos amigos, or some interested people, o algunas personas que están interesadas, maybe even from different backgrounds. incluso de diferentes trasfondos. One guy from YWAM, one guy from a church, and they said, let's form a team and start to do the sending ministry. The Un work chico de going out. Colacum y un chico de iglesia se juntan y dicen, hagamos un equipo y empecemos el ministerio de enviados. That's also a possibility and it happens quite often. También es una posibilidad y pasa muy a menudo. The problem here is a little bit that there is no clear sending part. Who is sending them, you know? El problema aquí es que no está muy claro la parte de enviar, quién los envió. So, what can we do? ¿Qué podemos hacer con esto? If nobody is here, Si no hay nadie aquí, Espíritu Santo. Holy Spirit, yes. yeah, maybe they ask another apostolic team, you know, Quizás se pueden preguntar a otro equipo apostólico que los envíe. and because the other team understand them, Porque el otro equipo entiende su can a little situación bit prove them, y puede un poco probar. or they plant a church, O ellos plantan una iglesia, you know, or a network of house churches, o una red de casas de iglesia, and then after starting to work, they are sent by the first church they planted, you know. They plantan la plant the sending church ellos first, plantan una iglesia, una red de iglesia y después esa iglesia envíanos. and then the sending church comes out. Esa es la iglesia que ellos crean, los envía luego. Such things happen, you know. Ese It's tipo de cosas pasan. not so. That's not like a law. No es como una ley que va siempre igual. Yeah, I think quite normal is this one, Lo más normal es esto. and quite easy. Es más fácil, But these things happen. pero este tipo de cosas pasan. And anyway, we do the ministry of sending, and we find a solution that we are sent by somebody. Si hacemos este ministerio, encontramos una solución y somos enviados por alguien. So, yeah, that's only for not be too nervous by forming the team. Esto es algo un poco para que no estemos nerviosos acerca de cómo formar el equipo. There is not one correct way and only one good way, and all the others are not correct. No hay una forma correcta que es la única forma y todas las demás no son correctas. It's a little bit flexible. Es un poco flexible. So finally, it's important that we form a team and do the job. Al final es importante que formemos el equipo y que hagamos el trabajo. And sometimes it will be easier, and sometimes it's a little bit more difficult. Algunas veces será más fácil, otras veces será un poco difícil. But apostolic people, Pero las personas apostólicas, they are anyway creative ellos son de cualquier manera creativos, because they are pioneers. porque son pioneros. They find a way Ellos encuentran la forma where no way is. donde no había ninguna forma. They make the first way somewhere. Ellos hacen el primer camino de They go to a new tribe, they go a new culture, van a una tribu nueva, a una cultura nueva. so they will also find a way Ellos siempre van a encontrar alguna to forma be sent, you know. de ser enviados, que nos envíen. Yeah, it's a little bit the spirit, you know. It's a little bit like the settlers in the West, Wild West time in America. They find a way, you know. En el lejano oeste la gente encontraba su forma de hacerlo. Not everything is so sharp and so clear and so organized. No todo está bien definido y organizado. Okay. So that's a little bit. Entonces es un poco la idea. Now I would like to share one or two
terms more for the language. Quiero compartir un par de términos más para el lenguaje que estamos construyendo. We had already some terms. Tenemos ya algunos términos. We said disciple makers. Decimos discipuladores, hacedores de discípulos. So we said sent ones. Decimos enviados. So we said sending team. También dijimos equipo enviado. And another one is, Otro más es, if we have a team si tenemos un equipo and this team is training others, y este equipo está entrenando a otros, and finally out of the team y finalmente del equipo there are new teams coming out. salen nuevos equipos. So first time, En la primera vez this we call team, lo llamaremos equipo or al primero, sending team, o equipo enviado. and then if we release them, sometimes we call them sub-teams. Y si nosotros luego los enviamos a ellos, lo podemos llamar subequipos, Because they are still learning. porque aún están aprendiendo. They are not finished, but they act already as a new team. Ellos están apenas en un proceso de aprendizaje, pero ya actúan como un equipo, están en ese proceso. So we call them normally, that's a sub-team. Normalmente lo llamamos un It's coming out subequipo, of a team, it's acting like a team, la segunda división. and after a certain time, Después de cierto tiempo, it become a full, mature, new team. se convierte en un equipo maduro completo. But this way of a sub-team, that is a good way to start to release teams quite early. Pero esta forma de trabajar con subequipos es una forma de que puedan empezar a liberar a los equipos temprano y que puedan empezar a poner en práctica. And so that's the word team and sub-team. Tenemos entonces el equipo, el subequipo. But if this team become like independent or mature, Si este equipo se vuelve independiente, maduro, so sometimes then out of a team, new teams coming, a whole group of new teams. algunas veces de un grupo se forma un grupo entero de nuevos equipos. I think in Ephesus, Yo creo que en Éfeso, we will look just after. Here we look to what happens in Acts 19 in Ephesus. vamos a mirar qué pasó en Hechos 19 en Éfeso. It looks that they formed there like a group of teams who worked in the same area. Parece que allí formaron como un grupo de equipos que trabajan en la misma área. So we call this a network. Nosotros llamamos a esto una red Of teams, de equipos, or a team network. o sí, equipos en red. We have, with the house churches, if several house churches are together, we call it a connected house church. Tenemos ese término de que cuando hay varias iglesias en casa conectadas, lo llamamos iglesia en casa conectada. And if we have several teams, then we call it a network. Si tenemos muchos equipos, entonces lo llamamos una red de equipos. But we have not, I think, a hierarchy in the different teams. Pero no tenemos, We don't have a hierarchy. no tenemos una jerarquía en esta red de equipos. It's like in the natural life. Es como en la vida natural. You have a family, Tú tienes una familia and your kids, y tus hijos, they grew up ellos crecen and they start a new y family. comienzan nuevas familias. So that's an independent new family. Es una familia nueva They independiente. are not controlled by the first family. No son controladas por la primera familia que empezó. Legalistically, they are free, Legalmente son libres, but there is a connection, a relationship connection. pero hay una relación, una conexión de And relaciones. that is with the network. Y así pasa con esta red. These are independent new teams. Estos son equipos nuevos, independientes. They have to listen to the Lord what to do, Tienen que escuchar al Señor en qué hacer, but they are relationally, they are linked with the other team. ellos están ligados por relaciones con los otros equipos, se relacionan, pero no están bajo. Maybe they work in the same area, they work together, they help each other, they complete, but they are real free team. Quizás ellos trabajan en la misma área, quizás colaboran entre ellos, son realmente equipos libres, cada uno decide. It's not like in the house churches. No es como en la red de casa e iglesia. If we have 3, 4, 5 house churches and we bind them together, Tenemos 4 o 5 iglesias y las ponemos and we juntas. have one leadership over them, Tenemos un liderazgo sobre ellos. that's a connected house church, Esta es una iglesia en casa conectada. and the elders are leading this group of house Y churches. los ancianos de esta red están. That's a leadership, Li- and then you liderando. have some house churches. Here it's different. Aquí es diferente, no hay un liderazgo sobre todo el grupo. That's a loose network. Es That's un, not a hierarchical network. It's a loose
loose ends. It's No es una red jerárquica, es horizontal. yeah. So that is what we call a network of teams. Lo llamamos entonces una red de equipos. So yeah, we said that's the goal of a sending team, Esta es la meta de un equipo enviado, to start a movement or to start movements of disciples that multiply and start a network of team. o sea que un equipo apostólico, un equipo enviado debería empezar redes de iglesias en casa, de discípulos, pero también redes de equipos, las dos cosas. And it can happen that the team, maybe they send some people out to form a new team, Quizás puede pasar que del equipo envíen algunas personas afuera para enviar nuevos or crear they nuevos make a equipos. sub-team, and this sub-team is at the beginning. It's like under the old one, till they are mature. O puede pasar que ellos empiecen a hacer un subequipo de ellos mismos y pueden integrar a la gente ahí. Y ellos están bajo su mentoría hasta que son maduros. But sometimes you have enough mature people and you send out some people to form a new team, and it's a mature team from the beginning. Pero a veces tienes un equipo grande de mucha gente madura y puedes coger un grupo de gente y enviarlo afuera como equipo inmediatamente sin hacer la parte del subequipo. So that's a little bit the language about team, sub-team and network. Este es un poco el lenguaje sobre equipo, subequipo y red de equipos. So there is another term Esto terminó, what I like to introduce. que me gustaría introducir. I hope it's not start to confuse you. No, after a certain time of terms, there is a moment in the teaching where then it's too late. You know, then everything is mixing up. Espero que no lo esté confundiendo más. Hay un momento en el que cuando va con muchos términos la gente In se general, pone it's helpful lo que if we quiere. have a good language, if we know what we speak about. You know. Pero es importante si tenemos el mismo lenguaje podemos entender de qué hablamos. So that is, we have now the disciple, Tenemos el término discípulo, we have the disciple maker, tenemos el hacedor de discípulos, o discipulador. we had members of a church, Tenemos miembros de una iglesia, we had team, tenemos equipo, and we call it not apostolic team, we said sending team, no le llamamos equipo apostólico sino equipo enviado. and now we have this sub-team, También tenemos el término de subequipo, and we had a network of team, también tenemos una red de equipos. and here we had even the sent ones, not the apostles, the sent ones. Y también tenemos en lugar de apóstoles los enviados y So, enviadas. that is the language we use. Este es el lenguaje que usamos. Que lo vuelva a repetir. Disciple maker. Discípulo, discipulador. A member is for the that is what we call the people from a normal church. Este miembro es lo del antiguo término para la gente de la iglesia. And then we send the sent one. Aquí decimos we use los for enviados. We send out the apostolic team. We Equipos send the enviados. sending team. Equipo enviado. No equipo apostólico. Yeah, that is because we don't use the word. No usamos esa palabra. And then sub team. También tenemos lo de subequipo. And then we have a network. También tenemos la red de equipos. So there is one more term I like to introduce. Hay otro término más que quiero añadir. And that's a quite important one. Y es uno muy importante. So if we have a sent one, a person with the gifting, with the apostolic gifting, and it's calling together a sending team. Si tenemos una persona con este don apostólico, entonces se juntan como un equipo enviado. So that means these are the people. Eso significa que estas son las personas They are doing the sending ministry. que están haciendo el ministerio de enviados. They work together as a team, Ellos trabajan juntos como equipo, like the basketball team. como un equipo de baloncesto. They win people, they find personal peace, they disciple, they multiply, they train others. Ellos ganan personas, encuentran personas de paz, discipulan, entrenan. But then you have other people around. Pero entonces tienes otras personas alrededor. Maybe there are some people here in the team Quizás hay algunas personas aquí en el equipo. and their husband Y su esposo, por ejemplo. and their wives, Y la esposa they are not apostolic. no son apostólicos. They have not this gifting and not this calling. No tienen ese don y tampoco ese llamado. They are maybe arts, they do some arts, Se dedican al arte o algo así. No sé. other thing. Otra cosa. But
because we are linked with them. They are our partners, they are our husband, wives. Pero como es la esposa, el esposo, estamos ligados a ellos. Even if we have our kids, Incluso si tenemos niños, we have to include them somehow in the spiritual life part of a team. tendremos que incluirlos a ellos de alguna manera en la vida espiritual del equipo. Maybe we have team meetings, we have team prayer times, we have team outreaches, but then we have also like church, yeah, maybe as a enlarged team. You know, we add some people to the team for this spiritual part where we live out Acts 2 as a team. You know, it's like team church times. También tenemos reuniones como de planeación y cosas así, pero también hay espacios como de celebración o espacios de vida espiritual del equipo que podemos incluir como esa otra parte del equipo extendido. So there are the partners. Ellos son como sus compañeros. There are maybe the helpers. Quizás son los ayudantes también. There is maybe the interns. Some people are coming for an intern time, Quizás for a son learning time. los becarios. So there is a different group, and this bigger community we call, like they call it an apostolic community, or we say ascending community. It's not team, we call it community. Community is a little bit more than a little bit bigger than the team, because team is the working part of a apostolic Entonces team. a esto lo vamos a llamar una comunidad de enviada. Un equipo apostólico, un equipo enviado tiene alrededor una comunidad de enviadas. Juntos hacen una comunidad enviada. Que son personas que no están incluidas en el trabajo necesariamente, pero sí en la vida espiritual, junto con el equipo. That is how we use the term. Es como usamos ese término. But the confusing part is, Pero la parte confusa es, some people use this term for the network of teams. They said not a network of teams, they said an apostolic community. So it's confusing. So we have to define how we use the term. hay gente que usa este mismo término de comunidad de enviada para esto, para la red de equipos. Entonces, puede ser confuso si vas a otro contexto. Tienes que definir cómo vas a usar el término tú. So, okay, that's my suggestion. Esta es mi sugerencia. It's my suggestion because we are doing like this. Porque es como lo hacemos nosotros, But you can define different. pero tú puedes definirlo diferente si quieres, no es que But sea ley. you have to guarantee that you understand each other if you Pero speak. busca la forma de garantizar que nos entendemos de lo que estamos hablando cuando usamos los términos. But this here, that's a little bit more than only a word. You know, you have really real meetings with the bigger. You have to take care spiritually of the partners, of the kids, of an apostolic or ascending team. Esto es algo más que un nombre, lo que él nombraba aquí esta comunidad. Tienes una gente alrededor de tu equipo, quizás es la esposa de uno de los miembros o el esposo. O los hijos. O los hijos. Tienes que tener cuidado de esas personas, de su vida espiritual. Hacen parte de lo que ustedes son como equipo. Es una comunidad enviada. You know, the best picture is really these settlers in the West when they moved in America to the West. You know, they have their chariots and the families were in it, and they was like a lifestyle, a mobile lifestyle, and kids were there, and not only the farmers and the fighters. So that's a little bit this picture, you know. Él pone como un ejemplo. Yeah. Pone como un ejemplo de las personas en el oeste, en Estados Unidos, en el lejano oeste, que iban todos como en clanes, en familia, y viajaban con los niños, con todos en los carros, iban como todos como juntos. ¿Hasta qué edad los hijos se pueden incluir en esa comunidad de enviados? ¿Qué Son, edad tienen? Por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, tengo a mi hijo que tiene 24 años y pues él todavía nosotros pertenecemos al equipo apostolado, ¿vale? Los tres, pero Juan tiene 24 años, entonces también vendría a pertenecer un poco a la comunidad de enviados en determinado momento o no. in the case of Lucy, she has a son that is 24 years old. Yeah. He can be like, it's not the kid, but it's the son. Yeah. He can be part of this community as well. Yeah. You can introduce him here, but not to all, not to the sending parts. You know, maybe you add him if you have the thing. Yeah. Tú puedes añadirlo a él aquí, no en el trabajo apostólico, pero en la vida juntos, ¿no? Puedes hacer celebraciones juntos y toda la vida espiritual. You know, Parte de O comunidad. sea, más en la parte, o sea, no hace parte del equipo apostólico, pero sí en la comunidad apostólica viene a ser parte. Comunidad Claro. En una pareja, o que uno debe llamar apostólico o cree, pero el
marido o la esposa no es cristiano, puede estar en el equipo, esa persona. Que no es creyente. En el equipo no, en la comunidad. En el equipo no. Pero la pareja es una unidad. Sí. Uno de los dos puede estar en el equipo y el otro en la comunidad, o esa persona no puede estar en el equipo. Esa es la pregunta. Okay. This is an example. It's a question. You have a couple that one of them is not believer, Yeah. and then the other one can be in a team. Yeah, yeah. Sí que se puede estar en el equipo, el que creyente sí puede estar en el equipo. You know, that is often the part. You know, we had often this problem in our country. There is a lady. She is becoming a believer. Esto nos pasa mucho en nuestro país. Tenemos una chica que es creyente Maybe the husband is not a believer. y quizás el esposo no es creyente. And then the husband decide Y entonces el esposo decide that the lady is not allowed to go to the charismatic church Sunday, you know. que la chica no puede ir más a los cultos de la iglesia carismática. And then we speak with such a husband. Entonces hablamos con este esposo. And we said we believe that the husband is the head of a family. Y nosotros decimos, nosotros creemos que el esposo es la cabeza de la But in familia. these things about God, Pero en estas cosas acerca de Dios, he has not the right él no tiene el derecho to control his wife. para controlar a su esposa. It's not his right. No es su derecho. That we can see out of the letter of the Corinthians. The husband has not he had to behave. The unbeliever head of a family have to behave in a biblical way, and that means he cannot control the wife in this part. Vemos también en la carta de los Corintios que el esposo no creyente o la mujer no creyente debe comportarse en la forma bíblica, no puede controlar a la persona en ese aspecto. And that was very interesting. Y era muy interesante esto. When we explained the husband, Cuando le explicamos al esposo, listen, we believe le dijimos, creemos the man is the leader in the family, que el hombre es el líder de la familia, but according to the church thing, you cannot decide, that's not your right. pero de acuerdo a la Biblia tú no puedes Then decidir he lo que es agreed. derecho. Then he agreed. Entonces él estuvo de acuerdo. And he said, okay, I take leadership in our daily life, but I will not take leadership in this spiritual Entonces part. él dijo, bueno, yo voy a tomar mi liderazgo en las cosas de la vida diaria, pero no en esta parte espiritual. That's the ideal situation, you know. Esta es la situación ideal, But sometimes, of course, it's not ideal. pero algunas veces no es ideal. And you have a fight, Y tienes una pelea. and maybe sometimes it's not. You cannot have a lady in a team because the husband is at home freaking out, you know. Y algunas veces puede pasar que no puedas tener a una chica en tu equipo porque su esposo está en casa completamente loco. But theoretically, Pero en la teoría it's not a problem no es un problema. because she is living out her Porque calling. ella está viviendo su llamado. And even believing ladies who has a calling should live out their calling, even if the husband is not a believer. Why they should stop to live out their calling? Claro, si una mujer tiene un llamado y su esposo no es creyente, tiene que vivir su llamado. No tiene por qué detenerse porque su esposo crea o no crea. But I know that's not always like Pero yo this. sé que no siempre But es at least we fácil, can try it. pero podemos intentarlo. What I like to say here, Lo que me gustaría decir aquí, you know, it's to show the flexibility of a sending community and a sending team. para mostrar la flexibilidad de un equipo enviado. Maybe you have a couple, Quizás tengas una pareja and the couple is one part is like the sending ministry and one part don't like. Hay a uno de los miembros de la pareja le gusta el ministerio enviado y otro no. Because don't like because she has another calling. Quizás porque tiene otro llamado. Maybe a prophetic calling like Agabus or something like this. Es un llamado profético como Ágabo o algo como esto. So she cannot be in a apostolic team, Así que digamos que ella no puede estar en este equipo apostólico, sending. en el equipo enviado. But we can offer them Pero podemos ofrecerle a ellos that we have around our team, we have a community, que alrededor de nuestro equipo tenemos una comunidad and they can join in. y puede unirse a nosotros. And that's a help, you know, then we are linked to a certain degree, even if we work in different places. Y entonces esto es una ayuda porque estamos unidos hasta cierto punto, incluso aunque estamos haciendo cosas diferentes. Because if we spiritually totally separated, Porque si estamos espiritualmente totalmente separados, that sometimes has not good fruit. eso algunas veces no tiene buen fruto. Because then we start to go different direction Porque empezamos a ir en and it diferentes ends up, direcciones yeah. y termina So we can
we can invite them to be here. Podemos invitarlos a estar en este espacio. And even the members of the family, we can do it. Incluso con los miembros de la familia podemos But hacerlo. then, maybe after half a year, Pero quizás después de medio año we started a network of house groups, house churches, empezamos una red de iglesias en casa, por ejemplo. and maybe then one partner likes to stay more here in a house church and share the life here. Quizás un marido o una esposa prefiere estar aquí en una de las comunidades que se formaron nuevas y compartir la vida allí. That's also possible. También es posible. Maybe this person is prophetic gifted and serve here a little bit now with their prophetic gifting, you know. Es una persona profética y empieza a servir a los hermanos en este grupo de casa And likes to stay in one of the house y churches. le gusta estar en una de las iglesias en casa. So it's not strict, we are flexible. No es estricto, somos flexibles con eso. Maybe then we move to a new place Quizás nos movemos a otro lugar with our whole family. con nuestra familia, There is no house church, no hay iglesia en so casa, their spiritual home is again here. You know. así que su casa espiritual vuelve a estar con nosotros. It was first So, here, la pareja junta de nuevo. then for a certain time here, Entonces por cierto tiempo se van and if allí, we move it, they come back. o si nos vamos a otro lado que no hay casas, pues se vienen con nosotros. You Es know, flexible. it's possible, you know. It's only using the language. Solamente usamos este lenguaje. This enlarged team we call community, Este equipo extendido que llamamos nuestra comunidad enviada. because it gives like community to our partners or to our family or to our helper or to Esto sí, están incluidos nuestros ayudantes o nuestra familia o la pareja o la gente que está alrededor. ¿Sí? that you agree. Yeah, it's good. I like if people agree. Me gusta que estén de acuerdo. So that was term 9. Este fue el término. Clean, not this one. Let this here. Este fue el término número 8. Yeah, I moved. Nobody understands. Okay, so another term. Otro término más. Yeah, Diccionario. sorry. Lo siento. Dice. But you can dream this night and tonight the Lord will help you sort it out. Esta noche puedes dormir y en tus sueños el Señor te puede ayudar a organizarlo. If you have a team Que tienes un equipo and there is maybe the leader of the team, the team coordinator, quizás el coordinador del equipo, and he is becoming more and more a mature sending person, a mature apostolic person. y él comienza a convertirse más y más en una persona madura en lo apostólico. So, because he is mature, he is like a father figure. Porque él es muy maduro y empieza a convertirse en una persona como un padre. He can help even the young ones, the sub teams, you know, to develop them. Después tiene un rol como de ayudar a los subequipos a desarrollarse. So he is in the team, Él está dentro de un equipo, but he is going and helping them also. pero también está yendo con los subequipos y ayudándolos también. But his place is still here. Pero su lugar está aún con el equipo. But he is not full-time working with the team. Some of his time he gives for encouraging others. Pero no está a tiempo completo con el equipo, sino que una parte de su tiempo la dedica a animar y a empujar un poco a los subequipos que se están entrenando. So you can give this person different names. A esta persona le puedes dar diferentes nombres. You can say he's a father figure, an apostolic father. Some people say he's an apostolic father. Alguien dice una figura apostólica, otra persona dice no, es un padre apostólico o algo así. So we call them Nosotros los llamamos a ellos mentors. mentores. They help younger teams to develop. Ellos ayudan a equipos más jóvenes a desarrollarse. So that's we even speak about the mentoring system. You know, if we have a whole network of group, so we have a mentoring Si tenemos system. toda una red y ya incluso hablamos de sistemas de mentoreo, ¿cómo lo hacemos? The mentor can of course work with other sending teams, but he can also work with house churches who need some special help. You know, it's a mature member of the sending team and helping other. That's mentoring. You know.
Eso es un miembro maduro del equipo que puede colaborar con subequipos o incluso con iglesias que tienen situaciones que necesitan crecer. Como una persona madura puede ir ahí y ayudar. So if these mentors Si estos mentores do a good job hacen un buen trabajo, and they are really helping, ellos están realmente ayudando. sometimes God helps them to start in new areas. Algunas veces Dios ayuda a ellos a empezar en nuevas áreas. To introduce, to wake up the apostolic, to call out the apostolic, to encourage the apostolic. Dios lo lleva a nuevas áreas para llamarlo apostólico, para empezar un movimiento apostólico. So there are some people today worldwide, they are doing mainly this job. Hay gente alrededor del mundo que hoy está haciendo principalmente este trabajo. They go somewhere Van a algunas áreas and create an atmosphere that out of it a movement starts, an apostolic movement starts, you know. crean como una atmósfera de la cual en el tiempo pueden crearse movimientos apostólicos. And they are not in one of the teams. They are only supporting, encouraging, you know, Ellos no pertenecen a searching ninguno de them, estos training equipos. them. Están simplemente dando soporte, dando ayuda con los equipos, animándolos. So the Southern Baptists, they set them catalysts. Los bautistas lo llaman catalizadores. Yeah, it's a catalysator. It's catalyzing the process that the apostolic is growing. Una persona que está catalizando que la parte apostólica empiece a crecer ahí. So that is exactly what I'm doing here. Exactamente lo que yo estoy haciendo aquí. That's the work of a catalyst's work, you know. That's a job. Es el trabajo de un catalizador. Yeah. Ir ahí y hacer ese trabajo. No es el mentor, es otro diferente. It's not the mentor. You know, that is how it's called today. You know, we can create a new language, but that is how it's called. But at the end is the same. The mentor and the catalyzer Yeah, is the same. you know, a catalyst is maybe we could say the mentor is like an apostolic father. The catalyst is maybe like an apostolic grandfather. He's even a little bit more mature than a father. You know, a father is taking care of some families around. You know, but a mentor is even going to new and start new places. You know. El mentor es como un padre apostólico y el catalizador ya es como un abuelo. O sea, este está trabajando con un grupo aquí y este puede ir a otros lugares. Geográficamente se entiende más. O sea, el padre es el mentor y el abuelo es el catalizador. El mentor o el catalizador tienen un tiempo acotado para trabajar con las casas iglesias y después lo dejan solo o siguen en comunión hasta el fin de los tiempos. There is a time to work of like you have to deal with the catalyzer to work together with the church. So this can be different. This is his question. How long he will stay with them? How long? Yeah, you know. There is a short term and then you leave them, You or know, maybe the forever. point. Yeah, the point is at the moment El punto es que en este momento that the apostolic, you know, this ministry of sending, esta dimensión apostólica that was long time out of the church. estuvo por mucho tiempo fuera de la Now iglesia it's coming back. y ahora está volviendo. So in some years, En algunos años, I think in 20 years, 30 years, yo creo que en 20, 30 años so we have more experience. tendremos más experiencia. But in this time between, Pero en este tiempo en el medio, that is good if people from outside can come in and start a fire for the whole thing, you know. es bueno que personas vengan y arranquen un fuego en un lugar que no hay nada. And you know, if you work practically, Si tú trabajas prácticamente, so that is how it's practically working. te voy a decir cómo está trabajando prácticamente, cómo está funcionando. Maybe I go now to the area, we go to a new tribe. Quizás yo voy ahora a una tribu nueva. So we went there Nosotros vamos allí and we found some people. y encontramos alguna What we gente. believe they are apostolic people. Creemos que son personas apostólicas. And we like to train them Y nosotros queremos entrenarlos a and to ellos send them y enviarlos and to start an apostolic work in the tribe. y empezar un trabajo apostólico en la tribu. So what we did is now, Lo que nosotros hicimos fue, in February, en febrero, I called some of them. lo llamé a algunos de ellos, I trained them. los entrené. So now we send them there Ahora nosotros los enviamos allí, to do practically. Para They're hacerlo going en la out práctica. to share the gospel ir and afuera, forming the group. predicar el evangelio, formar grupos. So I watch them, Yo los veo you know, for 1 year. por un año. And if they are successful, Y si ellos son exitosos,
then I go on with them. Entonces yo voy con ellos, sigo con We ellos. train more people, Entrenamos más gente. and we start like a movement. It takes another, let's say, 4 years till we have a movement. Entonces toma hasta unos 4 años más hasta que tenemos un movimiento. But in these 4 years, Pero en estos 4 años, they are growing in their understanding more and more. ellos van creciendo en su entendimiento más y más. And so my investment is declining. O sea que mi inversión es menos cada vez. But for creating an apostolic movement in a new area, today it costs you 5 to 7 years. You know? Pero crear un movimiento apostólico They have a real movement there. en un área nueva te toma entre 5 y 7 años hasta que haya un real movimiento ahí. But later on, Pero más that adelante, will be normal everywhere. Such work is done. You esto know? será normal en todas partes porque este trabajo And está then hecho. the mentors can do it. Entonces los mentores pueden estar aquí They trabajando. can help the new ones around. But now it's a new field. It's a pioneer situation. So that is why this catalyst is maybe only for some time. And that is not a biblical term. It's only for some time to somehow to start it or to kick it or to call El it trabajo out. catalizador es temporal porque no es algo digamos que salga de la Biblia, es una situación especial en la cual se necesita un trabajo pionero, de que no, se ha perdido una dimensión y hay que rescatarla. Lo que But pasa you es que, can give claro, the name ahora whatever you no like. tenemos mucha experiencia en esto, en lo que él dice, porque es algo que hasta ahora se está despertando en la iglesia. Entonces, en este momento los catalizadores están solo yendo a despertar, pero quizás a largo plazo se quedarán más tiempo con las personas, pero es algo muy pionero, entonces no... Pregunta mi esposa que si Glorian es un catalizador o él está en otro nivel superior. No, él dijo que era catalizador. Él es catalizador. So are you a catalyzer? That's what Lucas Yeah, says. I do now this job for some years now. So let's say 5 years or something like this. I do this job. You know. He hecho ese trabajo por 5 o 6 años. But we are 20 years. We are involved in these processes of a movement and so. Llevan 20 años envueltos en este proceso de arrancar movimientos y Yeah, I think, and I am now a grandfather. You know, it fits a little bit like this. You know. creo que ahora soy como un abuelo para cumplir ese rol. But this is a new ministry Pero este es un ministerio nuevo, because in biblical times porque en los tiempos bíblicos they could not fly to other planets, to other. ellos no podían volar a otro lado del planeta. So we can fly in now, and that gives us the chance even to work in further places, you know, in further areas. El hecho de que ahora podamos tomar vuelos nos permite trabajar en áreas que están mucho más lejos que en la That is época de la Biblia. what we call a non-residential ministry, a non-residential mission. So you are somewhere and then you can fly in with one leg. You are here, you are doing the job, and with the other you go to other places. You know. Eso lo llaman ellos como un trabajo no residencial, como que tienes un pie aquí donde tú vives en tu trabajo local, pero tienes otro pie ayudando a tu trabajo And that was en otro not lugar. in the same way possible before. Y esto no era posible en la misma forma So I think antes. that's a new thing, but it's a good, it's a fruitful ministry. You can start, Pero es un ministerio muy fructífero, se puede arrancar muchos movimientos con este trabajo. and I think that will be for some years. It will be very fruitful if we do in different places in the world. We start like movement, we release it, you know. Yo creo que si lo hacemos así en diferentes lugares del mundo por unos años va a ser muy fructífero. Vamos a empezar fuegos en diferentes partes. But it's always, if you do it, normally you say, you need like an axe of trust to somebody, you know. You find in a new area, you find some people, and then it's like an axe of friendship, of trust, and then around you help, you know. You are not coming as controller. You should not come and lead it or give your name to it or something. You are helping the local person. That's clear. You know? Tú tienes que venir a ayudar a personas locales y construir lazos como de amistad. No vienes aquí como a mandar o a decir qué hay que hacer, sino que vienes a ayudar a que la gente local desarrolle. That's dangerous if you start to lead or to control such a place. You should serve. You know? Es muy peligroso si llegas a un lugar y empiezas a liderar o a controlar. Lo que debes hacer es servir y ayudar a que ellos empiecen. So we had the slogan in our ministry, our oil on their fire. You know, it's their fire. We can add some oil. You know, we can Nosotros tenemos este eslogan en nuestro ministerio, es nuestro aceite en su fuego. Ponemos aceite para su fuego. Yeah, that's a good slogan. Yeah.
You know, these people here, Estas personas aquí, these catalysts, estos catalizadores, they should be somewhere in a team. deben estar de alguna forma en un equipo. Even if they are sometimes out of the team, even if they go to another place, they should be in a team. Incluso si ellos alguna vez están viajando o están fuera, deben estar There en un they equipo. live out their values, you know. Deben estar en un equipo donde estén viviendo esto que están Here they enseñando. are transparent. Here they are, praying with others and have Bible studies and whatever, you know. Aquí viven toda la vida de sus valores, su estado bíblico, oran juntos, tienen su vida local ahí. So the home is here, the team. El hogar es allí con el equipo. So the team is really hosting all sorts of people. El equipo está realmente operando todo tipo de roles ahí dentro, ¿no? but it's a special role. Pero este es un rol muy especial. So if we go to a new area, Si vamos a un área nueva, that's very interesting for us. We call it apostle scouting. nosotros lo llamamos como ¿Apóstoles what? scouting, Scouting. como los Boy Scouts. ¿Qué es Sí, scout? A scout is this explorador. Indian guy who Sí, finds. Explorador. Yeah. Sí, como apóstoles exploradores. So we go in an area Si vamos a un área nueva, and see if there is a person God is really calling them for the apostolic. vemos que hay una persona que Dios lo está llamando realmente para el apostólico. And if we find somebody, Si encontramos a alguien ahí, so they will link with him and support him to set him free. hacemos un link con ellos y los apoyamos para que puedan ser liberados. But you need a lot of guidance of the Holy Spirit to find the right people Necesitas out mucha there in an del area. Espíritu Santo para encontrar la gente correcta en un área nueva. But that's a very, very interesting job to find the right people, you know, Pero esto es algo muy interesante In encontrar la gente another country, correcta you know. en otro país. and then work with them, Y entonces trabajar and con then ellos. see that the apostolic is coming out and the movement is coming out. Entonces ver cómo el apostólico empieza a crecer y el movimiento empieza a venir. So we had incredible stories how the Lord was leading. Tenemos historias muy increíbles de cómo el Señor ha guiado estos procesos. Okay, so that's the mentor and the catalyst. Esto es lo que es el mentor y el catalizador. Yeah. Paréntesis, pregunta. Para los que decidimos involucrarnos en este tipo de movimiento, hablar inglés es fundamental. No hablar inglés es lo mismo que usar mudo, más o menos. No sé. Say this to be involved in this movement, you need to know how to speak English because otherwise you are dead. No. Chinese would also be a good language, or Chino también puede ser un buen Spanish is lenguaje. a very good language. Chino o español, un idioma que habla mucha gente. There's a lot of. Claro, depende de dónde vayas a estar, porque si estás aquí. German is not a good language. Alemán no son buenos idiomas. Yeah, 100 million, you know, but Chinese is. Okay, so let me say some small words about the authority. Voy a añadir algunas palabras acerca de la autoridad. So we have the sending church, Tenemos la iglesia enviada, and then we have envía. Sí, la iglesia que envía. we have the sending team, Tenemos el equipo enviado. and then we have the as a fruit Tenemos como fruto, we have the así la iglesia que envía. connected house churches, Tenemos la iglesia en casa conectada, and we have a fruit the sub teams y tenemos algunos frutos, algunos subequipos que se crean del or equipo, the network of teams. o una red de equipos. Entonces, otra definición es eso. No, o sea, va a dar algunos conceptos de cómo funciona la autoridad en estas estructuras. You know, the sending church, La iglesia que envía there is some authority with the sending church. tiene alguna parte de la autoridad está con ellos, Because the church porque la iglesia is responsible for reaching the world or for reaching the unreached. That's the task of every church. Porque la tarea de toda iglesia, ellos son responsables de alcanzar a los perdidos. So they can do it around the church, Entonces ellos pueden hacerlo alrededor de la iglesia, practically by going out, by en una sharing, práctica, yendo afuera, evangelizando. but they can also do it by sending some teams somewhere. Ellos también pueden hacer esta labor creando equipos, enviando equipos. But then, when they send them, Pero entonces cuando ellos los envían, so of course that is a blessing, por supuesto que esto es una bendición, and there is some responsibility that the teams are coming back
for sharing. Hay alguna responsabilidad de que el equipo tenga que volver y compartir lo que está pasando. Or even if they decide not to work as a team, they should connect with the sending church. Incluso si ellos deciden no trabajar como equipo, ellos deberían volver a conectar con la iglesia que los envió. But ministry-wise, Pero con respecto al ministerio, they are sent ellos son enviados, to do what the Lord has prepared, you know. ellos están enviados para hacer lo que el Señor ha preparado. So the sending ministry, what a team is doing, is not under the authority of the sending team. Lo que un equipo enviado está haciendo en el ministerio de enviados no está bajo la autoridad de la iglesia, ellos tienen la autoridad en el equipo. There is some honoring, Hay una forma de que se honran, there is some respect, hay respeto en medio de ellos, but the team are free to do what the Lord is showing them. pero el equipo es libre para hacer lo que el Señor les muestre. Not what the sending group is deciding. No lo que el grupo que los envía está decidiendo. Because they are sent by the Lord. Porque son enviados por el As Señor. the Father sent me, so I send you. So the Lord is sending El us. Señor dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. So He has the authority. Así que Él tiene la autoridad. So we are direct linked with the Lord for the ministry. Nosotros tenemos un enlace directo con el Señor para el ministerio. But human-wise, we have a certain relationship. Pero humanamente tenemos un tipo de relaciones. So we can say we work somehow that we are transparent to each other. We are controlling each other. It's a team controlling, not from outside. You know. Pero en el equipo internamente somos transparentes y nos controlamos unos a otros, pero internamente no desde afuera. And then if we plant Entonces si plantamos new discipleship groups in an area, nuevos grupos de discipulados en un área, so first, así que primero, when we come to the area, cuando venimos a un área nueva, so all authority is with us. toda la autoridad está con nosotros, como equipo, Of course, there is nothing else. porque no hay nada más. There's no believer, no house church, No hay nothing. creyentes, no hay iglesia en casa, no hay nada. So all 100% authority is here. Así que 100% de la autoridad está en el equipo. But then when we start to find, Pero cuando empezamos a encontrar algunas personas, we empower them. nosotros los empoderamos. We like that the disciples start also to preach, also to baptize, also to disciple. Queremos que el discípulo empiece también a predicar, que empiece también a bautizar, que empiece también a sanar. And finally, Y finalmente, we train leaders of the houses. entrenamos líderes en las casas, We train the elders. entrenamos ancianos en las And in the casas. moment Y en el momento, when we give the lay hand on the elders, en que ponemos las manos sobre los ancianos, then all authority is now there. toda la autoridad está en ellos ahora. So we start with 100% authority and end with 0%. Entonces empezamos aquí con 100% de autoridad y acabamos con 0% de autoridad. We empower the others. We set the others free. Empoderamos a otros y los hacemos libres. And now Y ahora, the elders, los ancianos, they have the power here in the network of house churches. ellos tienen el poder, la autoridad en esta red de casas y iglesias. So they are also not controlled by the sending church Ellos tampoco están controlados por la iglesia que envió, or by the team. tampoco por el equipo. But for a certain time, Pero por cierto tiempo, till they are mature, hasta que son maduros, but then it's like in the natural life. pero después es como en la vida A natural. new family is that they have no authority over that. Una familia nueva es completamente independiente. And here with the team, Y aquí con el equipo, of course, if we form a sub-team, por supuesto si formamos un subequipo, then it's a certain authority because they are not mature. That's like kids, they are not 21 or 18 or something like that. hay cierta autoridad porque ellos no son maduros todavía, entonces es como los niños están muy But pequeños. as soon as they are mature, Pero tan pronto como ellos son maduros, they are also free. también son libres. It's like here. Es como allí, en el Of equipo. course, there is a line of friendship or relationship or honoring or respecting, but not authority. Siempre, por supuesto, hay una línea de amistad, de honra, de respeto entre ellos, pero no de... And the other side around also, Y del otro lado también, the house church has no authority about the teams. la iglesia en casa no tiene, la iglesia no tiene autoridad sobre los equipos. Even if they start to send some people and send them to the teams, they have not the authority over the teams. Entonces ellos mandan a alguna gente de ellos para los equipos nuevos, ellos no tienen autoridad sobre los equipos. So
I think it's more or less clear a little bit, this authority thing. Es importante porque es entender cómo funciona la autoridad aquí, está claro eso, ¿sí? So the apostolic ministry is power-wise, it's not a great thing, you know. El ministerio enviado en cuanto al tema del poder, de la autoridad, no es algo muy complicado. So your desire is to delegate authority, to empower others. You make them big and you step back and go and start again, you know. So that's not, you will never be the famous, powerful guy over millions of people or something like that. Tu deseo es siempre delegar, entregar la autoridad, empoderar a los otros. Nunca vas a ser el super evangelista famoso. Vas a crear algo, entregas toda la autoridad y te vas. Creas algo nuevo, entregas la autoridad, te vas. You have authority here if they are weak and if they are like kids and they are immature, then you have some authority, but as soon as they are mature, then you have no authority. So you have never the possibility to celebrate your power, you know. Tú tienes una cierta autoridad aquí mientras ellos sean débiles o inmaduros, pero apenas ellos son maduros tú tienes cierta autoridad y nunca podrás celebrar tu autoridad, tu poder ahí. So if you anywhere find an apostle, si tú en algún lugar encuentras un apóstol and he is speaking on a platform, y él habla en una plataforma, and he is saying, y él dice, I have so many churches under my authority, I have such a big church under my authority, dice, yo tengo una iglesia enorme, muchas iglesias bajo mi autoridad, then you can be sure that's not an apostle. tú puedes estar seguro que no es un apóstol. And if he is an apostle, a very bad one, you know. Y si es un apóstol es un bien If malo. he would be an apostle, Si él fuera un apóstol, he would set them free long time ago. You él know? los hubiese dejado libres hace mucho tiempo. So his desire is to give the power to others and not to take it. Su deseo es dar el poder a otros, no tomarlo. So if there is an apostle who likes to have more and more power, more and more platform, more and more hierarchy, for sure that's not an Si apostle. hay un apóstol que le gusta tener mucho más poder y mucho más jerarquía, seguro no es un apóstol. Because apostles have, that's the last thing. Paul said, we are the last one, you know, that the others, you know, they clean their shoes on us. El apóstol Pablo dijo que los apóstoles en la cadena son como los últimos, o sea, que se limpian los zapatos con ellos, los últimos. Authority is only if there is problems and weakness and the beginning, but later on, if it's nice, there is no authority. Tienen autoridad solo si hay problemas, o si hay debilidad, o si hay algún pecado, pero cuando todo está bien y todo está nice, pues ya no tienes autoridad. Okay, so